Diego Rivera, por Ian Peacock. Nacido en Guanajuato, México, en diciembre de 1886. Él era el primer hijo de sus papás, ya que su hermano gemelo se falleció poco después de nacer. Sus papás se llamaban Diego Rivera padre y María del Pilar Barrientos. Ambos de sus padres eran maestros de la escuela. Su papá era de descendencia criolla y su mamá era un mestizo de judía, española e indígena. Cuando tenía 6 años, Rivera y su familia se mudaron a la Ciudad de México. 4 años luego, a los 10 años, Rivera se inscribió a la Academia de Arte de San Carlos. 10 años luego, Rivera exhibió sus obras profesionalmente por primera vez. Justo Sierra, el secretario de Educación, y Teodoro Méndez, el gobernador de Veracruz, quedaron tan impresionados por su trabajo que le dieron pensión para que él se fuera a Europa a estudiar. Así que, en el año 1908, Rivera se va a España a estudiar la técnica y la obra de Greco, Goya y muchos más de los maestros del península ibérico. Después de estudiar en España más de un año, Diego empieza a viajar por Francia, Inglaterra y Bélgica. A viajar y conocer a diferentes estilos de arte, Diego empieza a experimentar con las técnicas del clasicismo, impresionismo, el cubismo contemporáneo y el post-impresionismo. En el año 1910, Diego exhibe su obra en el famosísimo Salón de Independance en París. Después de viajar por varios lados, Rivera regresa a París en 1912 a comprar un apartamento y a dedicarse a hacer exposiciones en ese mismo salón. Para el 1914, él había empezado a hacer exposiciones solas. Sin embargo, con el inicio de la Primera Guerra Mundial, en ese mismo año, Rivera se va a España y pasa por los Estados Unidos y otros lugares neutrales, y después de un tiempo regresa a París cuando llega el fin de la guerra. Después de la guerra, Rivera llega a ser uno de los líderes en el movimiento del cubismo en París con Braque y Picasso. Es ahí que conoce a su paisano mexicano y compañero marxista David Alfaro Siqueiros. Y por el año 1920, Rivera empieza a viajar por Europa y en fin regresa a su país, México. Durante su tiempo en el extranjero, México había pasado por bastante. La Revolución Mexicana, llevada a cabo por Emiliano Zapata, Pancho Villa, Álvaro Obregón, Venustiano Carranza y miles más de hombres, había dejado al país con una nueva constitución y una nueva esperanza. José Vasconcelos, como el nuevo secretario de Educación Nacional, empezó a alentar la creación del arte nacional y quería un arte que fuera capaz de dar una historia e informar a la gente analfabeta sobre su propio país y origen. Así que Rivera, su amigo de París Siqueiros y un artista de Jalisco llamado José Clemente Orozco se dedicaron a esa causa y llegaron a ser conocidos como los fundadores de la tradición muralista mexicana. Rivera con los murales empezó a emplear la pintura de estilo fresco, lo cual no se había usado mucho desde el Renacimiento italiano. Numerous people posed for Rivera. There are a large number of
portraits of assistants and people from Detroit. He probably used very close to the same technique somebody like Michelangelo used in the Sistine Chapel. His assistants essentially were apprentices, learned their trade by doing. Now, this is a view of myself, rather a young man, 46 years ago, in the cold cellar of the Detroit Institute, getting the final coat of plaster in preparation. That was my job. The Mexican chemist Sanchez, whom we called High, constantly checked all the ingredients that we used in the mural so that they would function. Fresco painting requires just mineral pigment without any binder. You can't buy ready-mixed fresco paint. It has to be prepared by hand when you want to use it. Ya para entonces, estando bien entrado en la filosofía marxista, Rivera pensaba que el artista debía ser un obrero al servicio del pueblo. Por sus creencias comunistas, Rivera apoyaba nociones de destruir las ideas individualistas que él asociaba con lo burgués, y él proponía que el arte debería promover el colectivismo, la comunidad y otros ideales socialistas. Además de esto, Rivera creía que el arte debía ser algo que fuera relevante a la vida cotidiana del pueblo y debía servir como inspiración que llevaba a la gente a la lucha social. De hecho, llegó a ir a la Unión Soviética como invitado por el Kremlin, donde él conoció a los líderes del Partido Comunista en ese entonces. Luego, inclusive, él invitó al señor León Trotsky y su esposa a vivir con él en la Ciudad de México. También se sabe cuando se le comisionó hacer un mural en la sala de espera del Rockefeller Center en Nueva York. Rivera puso una representación de Vladimir Lenin. Además, en esa época, la antropología mexicana, encabezada por Manuel Gamio, logró un gran progreso en cuanto a su descubrimiento de las tradiciones mexicanas precolombinas. Así que había un interés popular en explorar y llegar a las raíces del pueblo mexicano. Esa fascinación con lo indígena se ve mucho en la obra de Rivera, quien empezaba a representar temas precolombinas y mezclarlo con su propio interés en el marxismo. En cuanto a su vida romántica, Diego había tenido varios amantes, 2 matrimonios fallidos y por lo menos 2 hijos cuando conoció a su compañera artista Frida Kahlo. Kahlo se conocía mucho por sus retratos surrealistas. Cuando se casaron, era la pareja quizás más célebre de México, aunque se divorciaron y se casaron de nuevo y tenían lo que muchos han llamado una relación volátil. Rivera mismo dijo que después de la muerte de Kahlo, que los mejores y más felices sucesos de su vida habían sido con ella. En conclusión, ¿cuál importancia tiene Rivera en el esquema de la cultura e historia hispanoamericana? Bueno, primeramente, Rivera era un ejemplar del deseo hispanoamericano de ser autóctono. Por el fin de su carrera, se enfocaba en contar la historia mexicana, desde los tiempos precolombinos hasta la reforma agraria del siglo XX, llevada a cabo por Emiliano Zapata y los demás revolucionarios. Además, Rivera, por medio de su arte, expresa su identidad y herencia hispanoamericana. Rivera era de descendencia indígena y europea, como la mayoría de la gente mexicana, y no se avergonzaba de ello. Rivera usaba técnicas que se originaron en Europa como el realismo, el fresco, y apoyaba ideales como el marxismo, que
vino de Europa, pero a la vez empleaba las figuras estilizadas de las obras indígenas y hacía uso de las creencias tradicionales de México. Así que, por su deseo y por adherirse a su identidad, Rivera logró crear un estilo de arte único, lo cual se puede llamar autóctono.